Altai ha desarrollado una herramienta para adaptar sus programas de contabilidad a la normativa de suministro inmediato de información. Esta herramienta nos va a permitir enviar de manera rápida las facturas y recibir respuesta inmediata de la agencia tributaria. A continuación vamos a ver su funcionamiento. Antes de entrar en el módulo de suministro inmediato de información, deberemos marcar qué empresas están obligadas a realizar el envío de facturas. Para ello, estando situado en la empresa, accedemos a la ficha del ejercicio, en la pestaña Otros datos fiscales, Modelos obligados a presentar. Marcamos la opción Sí y guardamos los cambios. Va a ser importante, de cara al envío de las facturas, que las fichas de IVA de los asientos estén correctamente cumplimentadas, con el número de factura completo, datos fiscales de los terceros, el tipo de operación y el desglose de bases y cuotas, puesto que es desde estas fichas donde recogemos la información para el correcto envío de las facturas. En cuanto a las fechas a tener en cuenta para el envío de las facturas, en las facturas emitidas se tiene en cuenta la fecha factura y en el registro de facturas recibidas se puede tener en cuenta o bien la fecha del asiento o bien la fecha registro sí. Seleccionando la opción del menú Cierre periodo, Servicio de información inmediato, aparece la ventana que se muestra a continuación. Es desde esta opción desde la cual vamos a realizar el envío de facturas. En el combo Empresas sujetas al sí, tendremos la relación de empresas que tengamos acogidas a este sistema. Desde este combo seleccionamos con qué empresa queremos trabajar. A continuación tenemos los diferentes estados en los que puede estar una factura y los diferentes tipos de envío que podemos realizar. Antes de empezar a trabajar con el módulo, vamos a configurar su comportamiento. Para ello, accedemos a la opción del menú Configuración, Parámetros. En esta ventana vamos a condicionar el rango de fechas que queremos visualizar. Lo correcto es indicar desde fecha 1 de enero para que la aplicación muestre todo lo contabilizado en el año. Facturas recibidas. Fecha a efectos de presentación. Aquí tenemos dos opciones. Utilizar la fecha registro sí o utilizar la fecha del asiento. En cualquier caso, se refiere a la fecha de registro contable en facturas recibidas a tener en cuenta para el cálculo del número de días límite en su presentación. La fecha registro sí se ha añadido en las fichas de IVA de las facturas recibidas, puesto que según indicaciones de la agencia tributaria puede coincidir o no con la fecha del asiento. Si marcamos fecha registro sí, al grabar un asiento de una factura recibida, independientemente de la fecha del asiento y de la fecha de la factura, en la ficha de IVA, la aplicación por defecto guarda en el campo fecha registro sí la fecha del sistema, la del día en el que está registrando el asiento, y esa fecha será la que se tiene en cuenta para el cálculo del número de días límite para su presentación. Si marcamos fecha asiento, será la fecha del asiento contable la que se tenga en cuenta para el cálculo de días límite para su presentación. Descripción de las facturas. Es obligatorio que junto al registro de la factura se envíe a la agencia tributaria un texto que describa qué operación se está realizando con esa factura. En este caso tendremos tres opciones. El texto grabado en el concepto del asiento, el título de la subcuenta de ingresos o gastos del asiento o el título de la subcuenta de ingresos o gastos de la ficha de IVA. En caso de utilizar varias cuentas de ingresos o gastos en un mismo asiento, se utiliza como descripción de la factura la indicada en la ficha de IVA del propio asiento. En el caso de que no haya subcuenta indicada en este campo, se coge el título de la subcuenta de mayor importe. Número de registro obtenido en el envío de la autorización. En el caso de tener que suministrar la información al amparo de una autorización concedida por la agencia tributaria, será en este campo donde tendremos que indicar el número de registro obtenido. NIF certificado con apoderamiento. En el caso de tener un certificado con apoderamiento, aquí tecleamos el NIF del apoderado para que la aplicación localice correctamente el certificado. Establecimiento permanente en Canarias.
Si la empresa tiene un establecimiento permanente en Canarias, no tiene que enviar las facturas de IGIC. Marcando esta opción, únicamente aparecen las facturas contabilizadas con IVA, en ningún caso con IGIC. Incluir título de cuentas de ingresos o incluir título de cuentas de gastos. Si tenemos facturas contabilizadas a otras cuentas distintas de los grupos 6 y 7, podemos indicar mediante estos campos que también las tenga en cuenta como descripción de las facturas. Por ejemplo, las cuentas del grupo 2 para activos. Si accedemos a la siguiente pestaña, a partir de julio de 2018 la Agencia Tributaria realizó una modificación sobre un campo con contenido libre. El objetivo de este campo es que aquellos sujetos pasivos que lo estimen oportuno puedan utilizarlo con la finalidad que pudiera tener en sus anteriores libros registro. Por ejemplo, puede informarse el número de documento, la referencia o la información introducida en los campos auxiliares del asiento contable, tanto para las facturas emitidas como para las facturas recibidas. La última pestaña, Envío automático IAT, nos va a permitir crear una tarea para automatizar el envío de las facturas. Es decir, vamos a poder decidir si el envío de facturas lo vamos a realizar manualmente o automáticamente. Vamos a ver primero el envío manual y al finalizar volvemos a esta configuración para crear una tarea y ver el proceso automático completo. Una vez configurados los parámetros, pulsamos el botón Aceptar y ya quedan grabados. Podemos configurar diferentes parámetros para cada una de las empresas que suministren información inmediata. El módulo se divide en diferentes pestañas. Desde la pestaña de libro registro de facturas emitidas haremos el envío de las facturas emitidas y desde el libro registro de facturas recibidas haremos el envío de las facturas recibidas. En el caso de que tengamos proveedores en criterio de caja y también tengamos que informar los pagos, lo haremos desde la pestaña Suministro de pagos. Para hacer un envío basta con posicionarnos en la pestaña correspondiente y pulsar el botón Leer facturas para que nos muestre en pantalla la relación de facturas contabilizadas. En el registro de facturas que se muestra tenemos en el primer campo el código de la empresa. A continuación, el ejercicio del periodo de las facturas, el tipo de registro al que corresponde cada factura, el número, el estado en el que se encuentra, el tipo de comunicación que se va a cumplimentar cuando hagamos el envío, la fecha de la factura, cuántos días quedan para enviarla, el importe, el nombre o razón social del cliente o proveedor, el NIF, el número de asiento. El número de asientos informativo para el usuario, no va al sí. El concepto con el que hemos contabilizado el asiento, el título de la cuenta de gasto o ingreso utilizado, únicamente se mandará al sí la descripción que hayamos marcado en los parámetros, aunque aquí se muestran los dos. Una columna que nos vamos a encontrar en blanco, error registro de envío sí, y que únicamente se va a cumplimentar cuando realicemos algún envío y la agencia tributaria detecte algún error que tengamos que corregir. En esta columna nos va a indicar de qué error se trata. Y una última columna informativa también para poder visualizar la clave de régimen de IVA al que corresponde la factura. La información visualizada en pantalla se puede ordenar de manera ascendente o descendente por cualquier dato, pulsando en el título de la columna por la que queramos ordenar. Pulsando en cualquier línea, en la parte inferior de la pantalla nos da información del desglose de bases y cuotas grabadas en el asiento contable. Con el botón derecho del ratón sobre cualquier línea podemos ejecutar diferentes acciones. Son las mismas que aparecen en la parte superior de la ventana, la opción Acciones. La primera acción nos va a permitir poder configurar qué columnas queremos visualizar en la pantalla de envío, desmarcando las columnas que no queramos tener visibles. El resto de acciones las iremos viendo ahora a medida que vayamos avanzando. Una vez visualizadas las facturas que queremos enviar, basta con seleccionarlas. Cualquier columna es válida para marcar las facturas, indicar el tipo de envío alta y pulsar el botón Enviar. En este momento la aplicación comunica con la agencia tributaria
y nos devuelve las diferentes respuestas que nos da la misma, de manera inmediata. Alta y ofrece, mediante una combinación de colores, las diferentes respuestas recibidas de la agente tributaria. Verde para las facturas que han sido aceptadas, rojo para las facturas incorrectas, marrón para las aceptadas con errores y en color morado las que se hayan enviado de manera duplicada. Para subsanar errores devueltos por la agente tributaria, dependiendo del error, tendremos que hacer la corrección en la ficha del tercero, si por ejemplo nos ha dado error en el NIF, o tendremos que hacer la corrección en el asiento contable, si por ejemplo el error que nos da es que falta el número de factura. En el caso de las facturas aceptadas con errores, nos indica que la factura ha sido registrada en la agente tributaria, pero hay un mínimo error que vamos a tener que corregir y volver a enviar. El modo de proceder en este caso es ver el error que nos ha devuelto la agente tributaria en la columna Error registro de envío sí y con el botón derecho pulsar la opción Ver asiento para acceder al asiento contable, subsanar el error y volver a enviar la factura, en este caso seleccionando el tipo de envío Modificación de facturas. En el caso de las facturas incorrectas, la factura no ha sido registrada en la agente tributaria. Hay un error importante que ha impedido su envío. Por lo tanto, hay que corregirlo y enviar la factura de nuevo. Exactamente igual que en el caso anterior, en la parte de la derecha nos indica el tipo de error que ha ocurrido, accedemos al asiento contable, corregimos el error, en este caso me falta el número de factura. Una vez subsanado el error, localizamos la factura de nuevo en su estado actual incorrecta. Pulsamos el botón Leer facturas para refrescar la información. Seleccionamos el tipo de envío alta, porque es una factura que nunca ha entrado en el sistema de la agente tributaria, y pulsamos el botón Enviar. Una vez realizado el envío, automáticamente cambia el estado de la factura a correcto. Siempre vamos a poder filtrar cada factura por su estado, seleccionando la opción correspondiente y pulsando el botón Leer facturas. Además, vamos a poder ejecutar una serie de filtros para realizar una búsqueda más avanzada. Se puede dar el caso de que una factura haya sido enviada y aceptada, pero al cabo del tiempo nos demos cuenta de algún error que haya que subsanar, por ejemplo, porque nos hemos dado cuenta de que está contabilizada con algún importe erróneo. En este caso, la agencia tributaria también permite enviar modificaciones y procederemos de la siguiente manera. Buscamos la factura en su estado aceptada. Accedemos al asiento contable y corregimos el dato que corresponda. En el momento de grabar el asiento, como la factura ya fue enviada al sí, nos va a dar un mensaje para recordarnos que tenemos que volver a enviar la factura. Accedemos al módulo. Buscamos de nuevo la factura, que en ese momento ya ha cambiado de estado, ya no es una factura aceptada, es una factura modificada en contabilidad. Seleccionamos el tipo de envío Modificación y pulsamos el botón Enviar para enviarla de nuevo. Una vez enviada la factura, vuelve a cambiar su estado a correcto. Ahora, si en lugar de modificar la factura queremos borrarla, tendremos que buscar la factura exactamente igual en su estado aceptadas, seleccionar el tipo de envío Baja y pulsar el botón Enviar. Automáticamente cambia el tipo de comunicación a baja de facturas. Con esta acción estamos anulando el envío de una factura. La aplicación no nos va a dejar borrar ningún asiento de facturas ya enviadas si antes no hemos enviado la baja mediante este sistema. El resto de acciones que podemos realizar son poder consultar los envíos realizados directamente desde la web de la agencia tributaria, ver un histórico de envíos de la factura en la que estamos situados o poder cambiar manualmente el estado a aceptado.
Esta opción la vamos a utilizar si, por ejemplo, hemos modificado el asiento contable, pero el cambio realizado no afecta a la presentación de la factura. O si por error hemos enviado 2 veces una factura y su estado es incorrecto por factura duplicada. Desde la opción Envíos realizados podemos ver un histórico de todos los envíos realizados, con el código de verificación que nos ha devuelto la agencia tributaria y la información suministrada en cada envío. La opción Exportar a Excel nos va a permitir exportar a Excel la información visualizada en pantalla. Volviendo a la automatización del envío de las facturas que comentábamos al principio, accedemos de nuevo a los parámetros generales de la aplicación, a la pestaña Envío automático a EAT. La automatización de envíos se puede configurar solamente para facturas emitidas, solamente para facturas recibidas o para ambos tipos de envío. En el bloque de programación diaria vamos a configurar a partir de qué día empieza el envío automático, la hora a la que se va a realizar el envío y cada cuántos días se va a repetir la tarea. En el apartado Enviar notificaciones indicamos la cuenta o cuentas de mail separadas por coma a las que se va a notificar el resultado del envío. Al mail indicado en este apartado llega un informe que nos detalla los envíos que se vayan realizando de manera automática. Para que ese mail nos llegue correctamente, en Herramientas, Preferencias Opciones, en la pestaña Globales, tenemos que configurar el bloque de datos para el envío de mail con los datos correspondientes. A continuación, en el bloque de Identificación usuario-ordenador, es obligatorio indicar el usuario y contraseña con las que se accede al equipo que va a estar encendido para ejecutar la tarea. Si este equipo se suspende automáticamente cada X tiempo, a la hora de ejecutar la tarea de envío, la aplicación busca aquí estos datos para poder ejecutar la tarea aunque el equipo esté en ese momento suspendido. A continuación, pulsando el botón Crear tarea, queda programada la tarea del envío. En el momento en el que llega la hora de ejecutarse la tarea, se realiza el envío de manera automática, invisible para el usuario, y recibimos en el mail indicado un correo electrónico como el que os muestro a continuación. Este correo tiene información del envío realizado y un informe Excel detallado con lo que ha ocurrido durante el envío. En el caso de que Hacienda nos devuelva facturas aceptadas con errores o incorrectas, hay que solventar el error en contabilidad y enviarlas de manera manual, desde el propio módulo, como hemos visto anteriormente. Por último, la opción de monitor de consulta en EAT nos ofrece varias opciones. Podemos realizar una búsqueda de las facturas enviadas, tanto emitidas como recibidas, sin necesidad de entrar en la web de la agencia tributaria. Los filtros que podemos ejecutar son exactamente los mismos que nos ofrece la propia agencia tributaria, pudiendo realizar consultas de envíos por periodos, por número de factura, por NIF, por fecha factura, si está modificada o no, por fecha de presentación o por el estado de cuadre. Toda la información obtenida mediante estos filtros vamos a poder exportarlo a Excel. En este informe vamos a ver el detalle con el que se han enviado las facturas, su número, la fecha, fecha de presentación, el código CSV que nos da la agencia tributaria, el estado de cuadre y un poquito más a la derecha los datos con los que se ha enviado la factura, tanto para facturas emitidas como para facturas recibidas. Desde la pestaña Resumen informativo modelo 303 podemos realizar un cálculo del modelo 303 informativo, a partir de la información suministrada a la agencia tributaria. Este resumen, además de darnos las bases y cuotas correspondientes a cada casilla del modelo 303, nos permite pulsar sobre cualquiera de los importes
y nos da la información de qué facturas nos están componiendo esa base y esa cuota. Además, pulsando con el botón derecho sobre cualquier factura, vamos a poder acceder al asiento contable directamente o exportar a Excel el detalle de las facturas que tenemos en pantalla. Hasta aquí la explicación del módulo de suministro inmediato de información. Esperamos que les sea de utilidad.